Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al primer podcast de La Voz de la Mente, un espacio donde queremos tocar temas importantes del día a día. En este caso nos acompaña Sandra Francisco, estudiante de segundo año de Psicología de la Universidad Europea de Canarias. Muy buenas noches. Gracias, Juan, por invitarme. Un placer estar aquí con todos vosotros. Pues hoy queremos hablar de algo muy general, pero que creo que merece la pena, que es hablar del sueño. Es algo muy general porque todos lo practicamos en mayor o menor medida, pero sí, es importante. Ahora desarrollaremos un poco en qué consiste este sueño, cuáles son todas sus partes y, bueno, pues terminaremos un poquito dando algún consejo. Así buscando como la parte negativa para entender mejor lo que es el sueño, ¿qué ocurriría si realmente no dormimos? Pues me gustaría empezar primero con una frase que dijo Sigmund Freud, que dijo que el sueño es el guardián de la vida psíquica. Y dicho esto, ¿qué es lo que pasaría si no dormimos? Si estamos, por ejemplo, 24 horas sin dormir, nos sentiríamos irritados, que bueno, es fatal, desorientados, perderíamos memoria, nuestra atención se vería mermada. Si estamos 2 o 3 días sin dormir, empezarían las alucinaciones, el cerebro pues fallaría totalmente y no le daríamos tiempo a reiniciarse. Tú ten en cuenta que cada noche lo que hace el cerebro, con todas sus neuronas y todo lo que tenemos dentro, es darle un reinicio para volver a empezar al día siguiente de una manera un poquito más normal. Hubo un experimento de un estudiante que se llama Randy Gardner. Este chico estuvo 11 días despierto. Y bueno, pues para él fue fatal porque bueno, pues, acabó teniendo psicosis y unos daños cognitivos importantes, que bueno, le costó recuperar y volver en sí a la persona que antes era a lo largo de unas cuantas semanas. O sea que es muy importante dormir. Muy importante dormir. Cojo el cable que has echado del experimento, Sí. es decir, ¿y qué es lo que le hace realmente indispensable el sueño en nuestra vida? Ten en cuenta, a ver, deberíamos empezar a hablar que el sueño está regulado. Es como si tuviéramos un reloj interno denominado ritmo circadiano y actúa como un control, o sea, como un cronómetro que lo que hace es controlar cuando tenemos que estar activos y cuando tenemos que estar descansando. Entonces, este reloj está ubicado en el núcleo supraquiasmático, que está en el hipotálamo, justo encima del quiasma óptico, pues es supraquiasmático. Lo que hace es que cuando es de día, la luz entra por los ojos, le llega al núcleo supraquiasmático y dice, hey, hay que estar alerta, ¿vale? Y por la noche, este reloj lo que hace es prepararte para dormir. Te baja la temperatura, disminuye la frecuencia cardíaca y, bueno, pues libera una cosa que conocemos todos que se llama la melatonina. Y entonces, en ese momento es cuando le dice, tenemos que descansar. O sea, el núcleo supraquiasmático Quiasmático. que has comentado es como el director de orquesta, ¿no? Que es Ujú. el que manda respecto al resto como tiene que ser. Y pensando en ese núcleo, en ese origen, eh, ¿qué es lo que le puede afectar a ese núcleo para que no funcione correctamente todo? Mira, hay que tener en cuenta que el sueño tiene varias fases. Entonces, hay una fase que es la fase REM y la fase no REM. Estas fases se van alternando a lo largo de nuestro sueño. Pueden alternarse hasta 4 o 5 veces, dependiendo de las horas que durmamos. En la fase no REM hay 4 fases. O sea, en la parte del tipo sueño no REM hay 4 fases y estas fases empiezan con una fase muy tranquila, es decir, cuando empiezas a dormirte que te quedas así medio somnoliento, que te puedes despertar con una mosca, pero bueno, esa es la primera fase y luego va alternando, o sea, se va pasando hasta una última, que es la del sueño profundo. Y aquí lo que hace el cerebro, bueno, el cuerpo, es recuperar tejidos, reiniciarse biológicamente y, bueno, fortalecer el sistema inmunológico. Y luego está la fase REM, que es donde empiezan los sueños. Esta fase es fascinante porque lo que pasa es que tu cuerpo está totalmente paralizado, pero tu cerebro está más activo incluso que si estuvieras despierto. Y ahí lo que hace es que procesa emociones, consolida recuerdos y resuelve problemas.
Hay muchas veces que te vas a la cama y dices: esto no hay manera de saber cómo salir, qué solución darle. Te vas, antes de irte a dormir, te vas a dormir, te despiertas y dices: voilà, ya tengo la solución. Nos ha pasado a más de uno. Constantemente, Entonces, al constantemente. final es un mantenimiento del cerebro. O sea, es un poquito como que el no dormir es no cargar el móvil por la noche, ¿no? Eso Para es. tenerlo activo de cara al día siguiente. No cargarlo, al final es como intentar correr una maratón sin entrenar nada. Pues es que no lo vas a conseguir, ¿no? El cuerpo va a colapsar. Entiendo que en el cuerpo, de cara a las cosas que le puedan afectar, todos Mm. hemos escuchado el no tener el móvil o las pantallas un rato antes de ir a dormir, etcétera. Pero es decir, pero si tuvieras que darnos algunos consejos o cuál sería de forma generalizada lo que tendríamos que evitar, realmente qué nos puede afectar negativamente en nuestro día a día para el sueño. Que es lo que nos roba el sueño, ¿no? Correcto. Pues aparte de lo de las pantallas que hemos hablado, que sí, bueno, pues al final la tecnología lo que hace es robarnos horas de este sueño, ¿no? Y hay partes, por ejemplo, el estrés, que vivimos en un mundo en el que la productividad es a costa a veces de renunciar a ese descanso, a ese sueño. El estrés lo que hace es provocar ansiedades, depresiones, a que haya un peor rendimiento. Un factor que también afecta mucho al tema del sueño es la mala alimentación. Otra parte muy importante es la falta de actividad física. ¿Sabías que mientras dormimos el cerebro consolida recuerdos? Y no solo que eso, sino que nos prepara para el futuro. Espera, Sandra. ¿Cómo funciona eso de preparar para el futuro? Que no te he entendido. Sí, mira, hubo un experimento de unos científicos que descubrieron que las neuronas recrean experiencias, se organizan y ensayan escenarios futuros. Este experimento lo hicieron con unas ratas. Lo que hicieron es darles un laberinto, ¿no? Y entonces, mientras estaban despiertos, intentaban pues, organizarse y ver qué distintos caminos podían coger. Lo que hicieron fue investigar su sueño. Mientras dormías, lo que hacían las ratas era seguir navegando ese laberinto. Reforzaban lo que habían aprendido y ensayaban nuevas formas para moverse por ese mismo espacio. O sea, al final es esto, o sea, es prepararte, ¿no? para ese Es nuevo día. tremendamente interesante lo que Sí, estás comentando de, sí. de- de preparar el Ese, futuro. ese proceso se llama neuroplasticidad. Lo que hace es que el cerebro se adapta y aprende. Ayuda a recordar, a prepararte para eso, para el día siguiente. Ahora que hemos visto ya en lo que es la importancia del sueño, lo que nos puede afectar, Mm. buscando ya un punto de vista de protección, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger nuestro sueño y que sea lo más eficaz posible? A ver, no voy a descubrir ningún secreto. Todos sabemos que bueno, a la hora de irte a dormir, pues tenemos que crear. Yo lo que os diría que creáis una rutina de sueño, es decir, irte a dormir y levantarte siempre a la misma hora, aunque sea fin de semana. Evitar las pantallas una hora antes de irte a dormir, crear un ambiente pues oscuro, tranquilo, fresco, evitar una cosa muy importante que es el café, el alcohol y bueno, pues al final crearte un ritual, ¿no? Pues leer, meditar. Hay personas que intentan que su día a día, ¿no? Pues el día que han vivido, bueno, lo que han pasado durante el día, pues meditarlo durante la noche. Tomar una infusión, en fin, hay múltiples. Sí, es un poco la analogía que estás comentando de esa preparación para el sueño, es como vas a hacer un deporte y primeramente calientas, ¿no? Sí, Tienes que preparar tu claro, cuerpo para la actividad que te va a tocar a futuro, que en este caso sería el sueño. el sueño, eso es. Como dijo Shakespeare, el sueño es el bálsamo de la mente. Un tiempo sagrado que debemos proteger. Pues la verdad es que, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast de La Voz de la Mente. Es un tema muy interesante que yo creo que nos da a todos para reflexionar. Lo dicho, si realmente en un futuro, que espero que sí, podamos hacer nuevos podcasts, ¿podemos contar contigo, Sandra?
Por supuestísimo. Y además, hay uno de los temas que hemos tratado en el podcast que afecta al sueño y que todo el mundo, digamos que tiene ahí en la mente, que es el estrés. Quizá el siguiente programa, si os animáis, podemos hablar de este tema del estrés y, bueno, dar algunas pautas, como hemos hecho ahora con el sueño, y explicar un poquito en qué consiste y qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pues siendo que el estrés es algo que está muy en el día a día, al igual que el Sí. sueño, te aseguro que lo vamos a organizar y te volveremos a invitar. Y a vosotros, amigos, pues nada, aquí os dejamos con el primer podcast de la Voz de la Mente. Espero que os haya gustado y en breve tendréis novedades sobre siguientes podcasts. Un abrazo a todos. Acordaros que descansar no es un lujo, que es una necesidad. Muchas gracias, Sandra. Hasta la próxima.